Muy buenos días, mis queridos hermanos, paz y serenidad con Jesús desde Sevilla. En la década de los 40, mis queridos hermanos, Leo Kanner y Hans Asperger, ambos científicos, estudiaban una enfermedad que aquejaba a los niños, sobre todo entre los 2 y los 3 años de edad. Ambos desconocían que el otro investigaba sobre esa misma enfermedad. Y lo más curioso de todo, y lo más fuerte si se quiere, es que los dos, sin previo acuerdo, ni siquiera sin conocimiento sobre la investigación del otro, le denominaron del mismo modo, autismo, lo cual indica la participación de la espiritualidad, sin lugar a dudas, en estas investigaciones, ayudándoles a ambos. El trastorno del autismo lo define la Organización Mundial de la Salud como un trastorno invasivo en el desarrollo que se sintomatiza en 3 áreas: social, comunicativa y de comportamiento. En el área social se caracteriza por la falta de empatía que estas criaturas tienen con el medio, la falta de comunicación porque apenas utilizan ni tienen un código verbal muy amplio. A mayor parte se comunican, como sabemos, incluso a veces por gritos. Ya veremos el porqué. También tienen tendencia a las fobias, a las autoagresiones, etc. En 3/4 partes de casos de autismo está acompañado de una deficiencia mental. Sin embargo, tienen una memoria prodigiosa para la música, para el cálculo. ¿Cuáles son las causas del autismo? La medicina entiende que son desconocidas, la medicina terrestre. Sin embargo, últimamente se habla de las células, unas pequeñas neuronas espejo que tenemos en el cerebro. Y estas pequeñas neuronas espejo son las causantes de que nosotros podamos comprender lo que hacen los demás. Es decir, cuando yo veo que usted está haciendo algo, mis neuronas espejo en verdad repiten lo que usted está haciendo a fin de que yo lo comprenda. Esto hace con que interactuemos o podamos comprender y entender a nuestros semejantes. En los autistas, dicen los investigadores científicos, que se da el caso del síndrome del espejo quebrado, es decir, no pueden entender las acciones y no pueden comunicarse con el medio porque tienen una dificultad con esos neuronas espejos. Pero vayamos a las causas espirituales, porque en esto, como en muchas otras áreas, el espiritismo nos da una visión real de la causa del autismo. Dicen nuestros hermanos espirituales a través de distintas comunicaciones que el reencarnante que ha cometido muchas acciones deplorables en las distintas vidas, sostiene y alimenta un gran complejo de culpa. Este gran complejo de culpa puede hacer o tener 2 consecuencias terribles. Una, que ese complejo de culpa quede reflejado en secuelas en el propio perispíritu de la entidad reencarnante. Y esas mismas secuelas sean en su momento, en el momento de la reencarnación, se reflejen en el órgano físico correspondiente, dificultando la comunicación social, el lenguaje, y también caracterizándose por los actos repetitivos. La segunda consecuencia puede derivar muy bien de que el reencarnante, a pesar de no tener lesiones en su perispíritu, cual era el caso anterior,
por el mismo complejo de culpa y dándose cuenta de la gran responsabilidad que contrajo, rechace la reencarnación, y esa rebeldía hace con que no se integre en el proceso reencarnatorio, quedando siempre a caballo entre los dos mundos, en el mundo espiritual y en el mundo físico. Es por esto que parece que están siempre como en otro mundo, o pudiera ser. También nuestros hermanos espirituales, en otros libros dictados a través de la psicografía, aluden al caso de los ovoides, aquellos hermanos nuestros que llegan al mundo espiritual y el propio complejo de culpa les hace desear volver a convertirse en una célula, en un huevo, y pierden su cuerpo periespiritual temporalmente, claro está, pero en las primeras reencarnaciones después del ovoidismo han perdido los aprendizajes de las distintas existencias, y es por esto que tienen tantísima dificultad para comunicarse con el exterior, para aprender. Y en estas tres áreas, que como hemos dicho es interacción con el medio, el lenguaje y esa especie de manía que tienen de repetir las cosas. Relatan muchas veces algunos autistas que han logrado recuperarse, relatan que ellos en verdad entendían lo que se les decía, lo que se les preguntaba, pero no encontraban palabras, no sabían qué responder. Entonces el único modo de responder era a través de gritos. Es por esto que el consejo, la ayuda que podemos prestar a los autistas, el más grande ayuda que podemos prestarle es, ya que ellos no pueden entrar en nuestro mundo por esas tremendas dificultades, mis queridos hermanos, entremos nosotros en el suyo. ¿Pero cómo?, me diréis vosotros. Es verdad que nuestros queridos hermanos, los autistas, tienen muy pocas palabras en su pequeño diccionario. Pero también es verdad, mis queridos hermanos, que en el diccionario de los autistas, en su conciencia, en su corazón, en su espíritu, existe el más grande lenguaje que habrá siempre en la humanidad, y es el lenguaje del amor. Utilicemos el lenguaje del amor, porque ese lenguaje es con el que podremos entrar en su mundo y atraerlos hacia el nuestro, curándolos inclusive en muchos casos. El amor es el sentimiento mayor, el sentimiento más grande que puede tener el ser humano. Y ese es el gran remedio para cualquier corazón, para cualquier conciencia culpada, que consciente de los errores que cometió en el pasado, no se atreve a venir a este mundo o se autolesiona él mismo en un intento de volver de nuevo a la patria espiritual, sin saber muy bien por qué poco a poco intenta romper el vaso físico que contiene su espíritu. Utilicemos el amor, mis queridos hermanos, y ayudemos a los autistas y a todos nuestros hermanos y a nosotros mismos, echando mano de esa herramienta, de la única herramienta con la que Dios creó todos los universos, como su amor.